Hoy vamos a ver un tema muy importante: cómo nos transforma este libro. ¿Cómo nos transforma este libro? ¿Sabes? La Biblia no es un libro como cualquier otro libro. Por eso le llamamos, cuando tú abres esto, Santa Biblia. Es un libro completamente diferente al resto de los libros. Hay muchos libros buenos en el mundo. El Quijote dicen que es uno de los mejores, ¿verdad? Hamlet. Bueno, hay muchos libros, muchas novelas en el mundo, famosos. Algunos son súper buenos. Yo he sido toda mi vida un lector, y lo soy, me encanta leer. Pero ¿sabes una cosa? He descubierto que este libro es completamente diferente a cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas que ningún otro libro tiene. Y tiene ese poder para cambiar vidas sencillamente porque es la palabra de Dios. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Estábamos tocando un tema muy importante, y es ¿por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Qué hace de este libro un libro totalmente, absolutamente fiable? ¿Se acuerdan? Dimos 7 razones. La primera, la Biblia es precisa históricamente. Es decir, son narraciones basadas en los relatos de testigos presenciales. Lucas empieza su evangelio y dice: oh Teófilo, te voy a contar y poner en orden todas aquellas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La segunda razón, ¿te acuerdas? Es porque la Biblia fue copiada con un extremo cuidado. Y el descubrimiento de los manuscritos de Qumran confirma que esos manuscritos son fieles al original. Y la tercera razón es la arqueología. Cuando los arqueólogos han ido al Areópago, se han dado cuenta que el Areópago sí que existió. Cuando han ido a Nínive, se han dado cuenta que Nínive también existió, porque ahí están las ruinas, la evidencia, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice, y les recomiendo un libro que algunos han pedido que se llama Y la Biblia tenía razón. Hay un profesor creyente ha descubierto las evidencias arqueológicas de lo que la Biblia dice, que algunos cuestionaron. La segunda razón es porque la Biblia es precisa científicamente. Fíjate, la Biblia nunca habla mal de la ciencia. La ciencia cambia. Les dije el otro día que al principio los médicos, cuando una persona estaba enferma, le hacían una sangría y le sacaban la sangre. Hoy en día, ¿qué hacemos con una persona débil? ¿Le sacamos la sangre o le ponemos sangre? Transfusión. ¿Por qué? La Biblia ya lo dijo al principio, ¿no? En la sangre está la vida. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios no ha cambiado. La ciencia cambia. Los libros que yo tenía de pequeño en el colegio hoy en día ya no sirven, ¿verdad? Y un libro de informática, al cabo de los 5 años, se desactualizó. La ciencia cambia, pero la palabra de Dios es verdadera y no cambia. La tercera razón, ¿te acuerdas? Es porque la Biblia es precisa proféticamente. 1000 años antes de que naciera Jesús, se escribieron más de 300 profecías al detalle de cómo nacería Él, y todas ellas se cumplieron. 600 años antes de que naciera Jesús, Isaías escribió Isaías 53 con todos los detalles de su muerte, y todo lo que aparece en ese capítulo, todo se cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Jesús decía: escrito está. La cuarta razón es porque la Biblia es temáticamente coherente. ¿Tú crees que un libro que se escribió en un proceso, en un abanico de 1600 años, por 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, unos eran pastores, otros eran poetas, otros eran diferentes profesiones, y todos ellos solamente tienen un tema: la salvación del género humano y la persona de Jesús? Imposible, ¿verdad? A menos que sea Dios el que inspiró cada uno de ellos. La quinta razón es que Jesús afirmó la absoluta fiabilidad. Cuando Jesús habla de la Biblia, habla como un libro real, con personas reales y lugares reales, por un Dios que es real y trabaja en nuestras vidas, ¿sí? Y la sexta razón es que la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. Un filósofo de la Revolución Francesa, ¿verdad?, Voltaire, dijo: en 100 años la Biblia no existirá. Pues Voltaire no existe, pero en la casa de Voltaire está la Sociedad Bíblica de Francia, ¿verdad? Porque la Biblia permanece, ¿verdad?, y los hombres no, y se equivocan. Ha sobrevivido a tantos ataques. Y la última razón es porque la Biblia, y es donde vamos a conectar hoy, tiene un auténtico y verdadero poder de transformación. Así que fíjate, este libro no es un montón de cuentos de hadas, de imaginaciones y de historias, sino es la misma palabra de Dios. Es la palabra más poderosa del universo. Génesis 1, que dice: dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y esa misma palabra, queridos, que hizo la creación, que de la nada y del caos creó todo lo que existe, es la palabra que nosotros tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que busquen conmigo Hebreos 4:12.
Aquí en la pantalla están los versículos de todas las maneras. Hebreos 4:12 nos habla acerca del poder que tiene la palabra de Dios. Y dice este versículo: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé cuántos alguna vez han visto un bisturí. A lo mejor has pasado por el quirófano, ¿verdad? Y te han hecho ahí algo en tu cuerpo con el bisturí, pero el bisturí es un instrumento sumamente preciso, ¿verdad? Porque el cirujano no se puede confundir, ni un milímetro, tiene que ir a la perfección. Y la imagen que hay aquí en este versículo es que la palabra de Dios, queridos, es precisamente como un bisturí. Tiene la capacidad para entrar en las partes más profundas, más recónditas, donde se junta el espíritu, las emociones, los sentimientos, los recuerdos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y señalar lo que está en mi vida necesitando ser corregido. Ahora, díganme una cosa, ¿qué necesitamos todos los que estamos aquí? Necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Hay cosas en nuestra vida que no nos gustan, hay cosas en nuestra vida que no queremos, hay cosas en nuestra vida que sabemos que necesitamos cambiar, hay cosas que hemos intentado cambiarlas quizás, pero no han cambiado. Y sabes una cosa, la palabra de Dios dice que ella tiene el poder para cambiar aquellas cosas en tu vida que tú y yo no podemos cambiar por nosotros mismos. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Un famoso evangelista y predicador en Chicago, Moody, dijo hace 100 años esto: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para transformar nuestras vidas. ¿Pueden repetir esto conmigo? Para transformar nuestras vidas. Otra vez, para transformar nuestras vidas. Y yo quiero hablarte de 7 maneras específicas en que Dios quiere hoy transformar tu vida con su palabra. 7 maneras específicas en las cuales Dios quiere transformar tu vida con su palabra. La primera es renovar nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que cuando mi vida llega al borde, cuando mi vida se está derrumbando, cuando estoy al final de la cuerda, Dios con su palabra puede renovar, transformar completamente mi vida y darme una vida nueva. Hay personas que llegan a un punto de desesperación, de desánimo, de heridas y de desaliento, que dicen, bueno, si yo pudiera volver otra vez a comenzar de nuevo. Quizás tú saliste de tu país, no tanto por problemas económicos, no tanto, sino porque habías llegado al final de una forma de vivir que ya no aguantabas más. Dices, bueno, lo del dinero y lo de ir a otro país es una excusa. En realidad quisiera comenzar de nuevo. Quisiera olvidarme de toda esa experiencia que he tenido, de dolor, de decepción, de lo que sea. Y sabes una cosa, Dios tiene el poder a través de su palabra de que tú puedas tener un nuevo comienzo. La Biblia lo llama eso nacer de nuevo, tener una vida nueva, ¿verdad? Tener la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque todos los que estamos aquí, desde que uno es bebé, tenemos un problema. Ese es nuestro gran problema en la vida, y es que somos pecadores. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y el pecado lo que trae a nuestra vida, ¿sabes lo que es? No, muerte. Entonces, el hombre, la mujer, cuando nace, desde que nace es pecador y nace muerto espiritualmente. Ahora dime a mí, por mucha religión que tenga, ¿qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer nada. Entonces, a menos que resucitemos a esa persona muerta, no puede haber una vida nueva. Podemos tratar de reformarla, podemos tratar de que sea muy religioso, podemos tratar un montón de cosas, pero seguirá muerto en sus delitos y pecados. Y sabes una cosa, cuando una persona resucita, cuando una persona empieza a vivir una vida nueva, transformada y cambiada, una vida eterna, el día en que recibe la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y pone su fe en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, con toda la teología que tienes y la religión que tienes y la tradición que tienes, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, puedes tener mucha Biblia, haber estado en la escuela dominical, conocer la palabra de Dios, querido amigo, en esta mañana, pero si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque no es por conocimiento, es algo que tiene que suceder en tu espíritu, tiene que haber una resurrección dentro de ti, ¿verdad? Y esa resurrección, repito, viene a través de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Fíjate, Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad,
ese nacimiento de nuevo, esa salvación viene a través de la palabra de verdad. Si tú no tienes la palabra, no puedes ser salvo. Si tú no tienes la palabra, no sabes que existe el cielo. Si tú no tienes la palabra, tú no conoces la obra de Cristo en la cruz. Si tú no tienes la palabra, no puedes llegar a generar esa fe que es salvadora y a poner su confianza en Él. Pablo le escribía a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, que pueden darte, fíjense en esto, la sabiduría necesaria para salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A menudo la Biblia se la compara con una semilla, ¿verdad? Una semilla, una vez que cae en tierra y empieza a echar raíces, empieza a dar fruto. Y Pedro dice esto, 1 de Pedro 1:23, vosotros habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra, queridos, está viva. Es una palabra viva, ¿verdad? La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por eso Santiago nos dice aceptar con humildad la palabra de Dios, sembrada en vuestros corazones, porque tiene poder para salvar nuestras almas. 7 cosas, querido, que Dios quiere hacer para transformar tu vida con su palabra. La primera de todas es que hoy, en esta mañana, tú experimentes un nuevo nacimiento. La segunda es grandiosa, me limpia de mis culpas. Es decir, tú no tienes por qué andar por la vida cargado con la culpa, no tienes que andar por la vida cargado con la condenación, no tienes que andar por la vida cargado con la vergüenza. Yo me doy cuenta que hay muchas personas que están atrapadas ahí, ¿verdad? Recuerdos del pasado que no han podido superar, personas a las que las han herido y cargan con el resentimiento en su corazón, otras que han herido a otros, ¿verdad? Y tienen sentimientos de culpa. ¿Sabes una cosa en esta mañana? Y esto es liberador para ti. Dios no quiere que tú te pases la vida llevando la culpabilidad. Dios quiere que tú seas libre de culpa. Y la Biblia nos fue dada para que seamos libres de la culpa, ¿verdad? Para erradicar y quitar la culpa de nuestro corazón. Hace años estaba en otra ciudad y después de predicar, una mujer joven se acercó a mí y me empezó a contar su historia. Su historia era una historia triste, una historia de abandono, una historia de abuso. Y ella empezó a contar todos los errores que había cometido desde niña, desde adolescente. Y a llorar, y me decía, me siento tan culpable, tan angustiada. Y seguía llorando, ¿verdad? Llorando y echando la culpa. Yo le dije, cuando ya paró, le dije, tienes 1 minuto nada más para que te muestre lo que dice la palabra de Dios acerca de la culpa. Y le mostré 2 versículos que quiero mostrarte a ti también. 1 de Juan 1:9 dice esto: si confesamos nuestros pecados, si llamamos a nuestro pecado como Dios lo llama, eso es confesar, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados primero y para limpiarnos de toda maldad. Es decir, querido, no hay ningún pecado que tú puedas haber hecho, por más vergonzoso y terrible que sea, que Dios no te pueda perdonar, ¿verdad? Entonces, queridos, cuando lavan la ropa, las mujeres me van a entender esto. Hay ciertas ropas que tú las lavas y se quita la suciedad, pero no se quitan las manchas. ¿Me entienden las mujeres lo que estoy diciendo? Vale, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es doble. Él nos limpia de todo pecado, pero la otra es quita la culpa de nuestra conciencia. Y eso es muy importante, ¿verdad? No solamente que tus pecados son perdonados, sino que no quede esa mancha ahí grabada de la culpa en tu corazón. Un señor que trabajaba en la radio me decía esto, ¿verdad? Hay gente que llama y lo único que quiere es descargarse, que alguien le escuche. ¿Tú sabes que hay personas hoy en día que están pagando a un psicólogo para ir allí y que le deje hablar 1 hora? Van al despacho, usted no me diga nada, no me aconseje nada, no me haga ningún test, solamente escúcheme durante 1 hora. Escúcheme, y pagan para escuchar, ¿verdad? Lo que es la culpa, ¿no? Cuando la culpa entra en nuestro espíritu, nos arruina la vida. Y la palabra de Dios declara en esta mañana, querido, que la palabra de Dios, la sangre de Jesús, tiene poder para perdonar todos tus pecados y quitar toda la culpa de tu conciencia. Es el jabón espiritual, ¿verdad? Es el baño de Dios. Dios te dice, no solamente te voy a perdonar, sino que te voy a limpiar completamente. Voy a deshacer toda suciedad de tu vida. Es un versículo de limpieza. Es la fórmula de Dios
que es mucho más poderosa que cualquier otro detergente. Romanos 8:1 que dice, ya no hay ninguna condenación, es decir, cero condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, eso quiere decir que todas las cosas malas que yo haya hecho, ¿verdad? Dios no me las tiene en cuenta cuando las he puesto bajo la sangre de Jesús. Él no me va a castigar por ellas. ¿Sabes por qué? Porque hubo uno inocente, santo y justo, que no tenía ningún pecado ni ninguna culpa, que llevó la tuya en la cruz. Por eso, ya el juicio de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios cayó sobre él. Y ahora, si tú vienes a Cristo, si estás en Cristo, no va a caer sobre ti, porque ya cayó sobre él. Gloria al nombre de Jesús. Qué buena noticia. Amén. No hay ninguna condenación para los que están detrás de Cristo, en Cristo, para los que han creído en Cristo. Y es una gran noticia. En Efesios 5, 25 y 26 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Fíjate en esto, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, ¿verdad? Este es el detergente de Dios para nuestro espíritu. Él nos ha lavado mediante la palabra y nos ha santificado mediante la palabra, ¿verdad? La palabra limpia mi mente. La palabra limpia la suciedad, la basura, lo malo, la vergüenza y el pecado de mi vida. Eso lo hace la palabra de Dios. Es una limpieza interior, verdadera y profunda. Porque Dios dio la palabra para limpiarnos del pecado y limpiarnos de la culpa. ¿Te acuerdas lo que les dijo Jesús a los discípulos? Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Jóvenes que estáis aquí, se puede vivir una vida limpia hoy, se puede ir virgen al matrimonio, se puede resistir la tentación, puede uno vivir una vida limpia de verdad. ¿Cómo, hermanos? Guardando la palabra de Dios, ¿verdad? Guardando la palabra de Dios. Así que fíjate, en esta mañana Dios te está hablando que hay 7 maneras en las cuales Él te da su palabra para transformar tu vida. La primera, experimentando el nuevo nacimiento. La segunda, limpiándote de las culpas. Y la tercera, activando tu fe. Activando tu fe. Yo he descubierto algo tratando con la gente. Hay mucha gente que se sienten inseguros en la vida. La mayor parte de la gente no son valientes. Mucha gente tiene mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Tienen miedo a tomar riesgos, tienen miedo a fracasar. Hay madres que están aterrorizadas por el futuro de sus hijos, les da terror. ¿Qué le pasará a mí el día de mañana a mi pequeño? ¿Qué va a ser de él en el mundo en que vivimos? Etcétera, etcétera. Tienen miedo de fracasar, tienen miedo a morir. Están llenos de toda clase de miedo. Y más en las circunstancias que nos rodean, la gente está reaccionando con mucho miedo, ¿verdad? Es decir, el enemigo, hermanos, ha tratado de robarnos la fe y meternos en esa cueva del temor y del miedo y de la desesperación. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Fijaros lo que dice la palabra en Romanos 10:17. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que oímos es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando tú escuchas la palabra y lees la palabra, de repente esa palabra te sacude. Y tú te das cuenta de esto, ¿verdad? Cristo lo puede hacer en mi vida. Cristo lo puede hacer en mi matrimonio. Cristo lo puede hacer con mi hijo. Cristo lo puede hacer con mis finanzas. Cristo lo puede hacer, ¿por qué? Porque la palabra lo dice y yo lo creo. La palabra activa mi fe. Activa mi fe, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia entre lo que está... Sabéis que está de moda hoy los libros de autoayuda, ¿no? Están muy de moda los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda te dicen cosas buenas, te dicen lo que hay que hacer, pero no te dan el poder para hacerlo, ¿verdad? Si quieres tener éxito en la vida, te dicen, bueno, tienes que dejar de preocuparte, ¿vale? Sí, eso es muy útil. O renuncia a tus malos hábitos, también es muy útil eso, ¿verdad? O haz esto o lo otro. Pero mi pregunta, queridos, es, ¿vale? ¿Y quién me da a mí el poder para romper con la ludopatía? ¿Quién me da a mí el poder para romper con la adicción al alcohol? ¿Quién me da el poder para romper con la droga? ¿Quién me da el poder para romper con la pornografía? ¿Quién me da el poder para romper con la mentira y con el chisme? La palabra de Dios dice, Cristo pone en vosotros tanto el hacer como el querer conforme a su buena voluntad. Queridos, este libro no es una autoayuda. Este libro es la palabra poderosa de Dios, que cuando yo la creo, recibo el poder para vencer y el poder para cambiar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios no solamente nos dice qué tenemos que hacer. La palabra de Dios nos da el poder en Cristo Jesús para hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Y quiero darles un testimonio de los muchos que yo he experimentado.
Cuando Dios nos dio la visión, ahora hace 10 años, para la iglesia, el sueño que Él tenía para nosotros, y nos habló de un local para 400 personas, con todo lo que tú ves aquí, Dios habló a mi vida de una forma muy clara. Yo le dije, Señor, ¿y cómo tengo yo fe para saltar de un local de 100 metros cuadrados en la curva de Lorrieta, con 20 y tantas personas y con unas finanzas debiluchas, a un proyecto de 800 metros cuadrados que requiere tanto dinero? Me dijo, te voy a enseñar. Y me dio un versículo que ustedes me han oído decir de memoria muchísimas veces. Porque sabes una cosa, la fe, cuando Dios pone una visión en tu vida, tú tienes que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por la palabra. Y el Señor me llevó a 2 Corintios 9:8. Si has estado en mi casa, en mi despacho, verás que hay una lámina bien grande con ese versículo. Y yo empecé a memorizar ese versículo, que también es largo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y empecé a memorizar ese versículo, hermanos. ¿Has visto lo que hace la lavadora? Empecé a memorizar ese versículo, a meditarlo, a aprenderlo, a cantarlo, a llorarlo, de rodillas, de pie, caminando en la casa, por la calle, en la iglesia, cuando íbamos a ver un local, que Juan Carlos y Pedro Díaz y el hermano Gilberto se acordarán de eso, cuando llamábamos por teléfono, Señor, tú me has dado esta palabra, tú me has dado esa visión y tú lo puedes hacer. Yo no sé cómo, yo no sé dónde está la gente, dónde está el dinero, pero tú tienes el poder para hacerlo, hermanos. La palabra de Dios, escúchame, activa la fe. Activa la fe, y eso vale para tu matrimonio, para tu hijo, para una situación emocional que tú tengas. Si estás luchando con la depresión, da igual. Tienes que meter en tu cabeza la palabra de Dios. Tienes que tener una lavadora en la mente que dé vueltas y vueltas a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios genere una fe genuina y auténtica. Y miren, hace 4 años ahora que se reformó este templo, que era un antiguo gimnasio, para los que no conocen la historia, para guardaespaldas. El otro día vi un señor en la esquina diciendo, oiga, que quiero hacer un curso para guardia jurado. Vengo aquí. Digo, no, se ha equivocado, ya no están. Ya se han ido a otro lado, ¿verdad? Ahora somos una iglesia evangélica. Hace 4 años que hicimos la reforma aquí, ¿verdad? Este templo. Yo te digo algo, tienes que salir del temor. Si tú quieres vivir una vida de calidad, mentalmente, espiritualmente y físicamente, tienes que salir de los temores que tienes y empezar a meter tu vida en la palabra de Dios, porque eso va a activar tu fe y, ¿sabes una cosa? Te va a llenar de algo que tú necesitas y que tanta gente hoy no tiene, porque mira nada más que las olas de la tempestad. Certeza y convicción. Tienes que entrar en un ambiente de certeza y convicción en tu vida, porque la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? Al que cree, todo le es posible. Sí, hermano. Tú dices, no, pero es que llevo sin trabajo no sé cuánto tiempo y no voy a encontrar un trabajo. Bueno, si esa es tu confesión, vas a ir confesando, no voy a encontrar un trabajo, pues conforme lo que tú confiesas recibirás. Pero, hermano, si tú te levantas a las 6 de la mañana, echas currículums, te molestas, contactas con la gente, oras a Dios, ayunas y buscas, la palabra dice, buscad y hallaréis. ¿Sí? Esa es mi palabra, hermanos. Y dice, no, es que no hay trabajo. Y, vale, está bien, pero, hermanos, ¿en quién he puesto yo mi fe? ¿En el presidente del gobierno o en el Señor? Pues yo respeto al presidente del gobierno y lo que él diga, ¿verdad? Pero, hermanos, el que provee mi trabajo es el Señor. El que me sustenta es el Señor. El que me ayuda es el Señor. Él es el que me ayuda, y si yo pongo mi fe en el Señor, ¿qué creen que va a hacer el Señor conmigo? ¿Me va a abandonar? ¿Me va a dejar tirado o me va a proveer? Tenemos que activar la fe, hermanos. Bien, acuérdate, 7 cambios que la palabra de Dios quiere hacer en tu vida hoy, ¿verdad? Primero, que nazcas de nuevo. Segundo, que tu culpa sea limpia. Tercero, activar tu fe. Cuarto, estimular tu crecimiento, ¿verdad? La palabra de Dios estimula nuestro crecimiento. Y voy a llevarles a un versículo que está en Hechos 20, lo tiene ahí en la pantalla. Pablo estaba dejando una iglesia, plantaba iglesia y se marchaba. Y de hecho era la iglesia más grande de Europa. Y cuando reúne a los líderes de la iglesia, a los ancianos, dice, bueno, ahora yo me marcho, ya no voy a volver más. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? ¿Va a subsistir o va a desaparecer? Y fijaros lo que le dice Pablo, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿verdad? A la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. Es decir, la palabra de Dios es poderosa para estimularte a ti a crecer. La palabra de Dios tiene poder para edificarte y daros herencia entre todos los santificados. Yo no sé cuántos de aquí ya perdieron a sus padres. Yo perdí a los 2, ¿verdad? Y ellos me dejaron herencia, algo que yo no gané, no sudé, no pagué, pero me la dejaron. Y la palabra de Dios dice aquí 2 cosas en Romanos, ¿verdad? Romanos 8, 16 y 17.
Pasa, por favor, que queremos ver ese versículo, Saray. Pasa, por favor. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo primero, ¿verdad? Hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando somos hijos de Dios? Y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él justificados. Es decir, cuando yo creo en Cristo, cuando yo nazco de nuevo, cuando le acepto en mi vida como mi Señor y Salvador, Él me hace heredero. Ahora, ¿tú te imaginas este drama de que alguien tenga un tío por ahí en América, pongámosle, ¿verdad?, que tiene millones y millones de dólares, le hace heredero y él vive en la pobreza? Pues eso les pasa a algunos cristianos, reciben a Cristo y se pasan el resto de su vida ignorando la herencia que tienen, las riquezas de la gloria de Dios, las promesas tan grandes que Él nos ha dejado, ¿verdad? Las ignoran, no se apropian de ellas, ¿verdad? No se apropian de ellos. Consiguen, como dijo el hermano Dave el otro domingo, que el enemigo te arrebate la herencia que Dios te ha dado, ¿verdad? ¿Por qué permitirle eso? Si Él nos ha dado una herencia, en Cristo Jesús somos coherederos de las promesas, de la gracia, de las riquezas. Dice Pablo en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición en lugares celestiales. Luego tú eres una persona bendecida en Cristo con toda bendición. El asunto es que tú te apropies de eso, lo tomes y lo vivas, ¿verdad? Pedro les decía, ¿te acuerdas? 1 de Pedro 2:2, lo predicamos hace 4 domingos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Hermano, querido amigo, Dios te ha llamado a crecer, a desarrollar, a vivir esa herencia que Él te ha dado. ¿Y cómo? Bueno, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Fíjate lo que dice aquí. Este versículo lo hemos leído el otro día. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el propósito por el cual Dios nos ha dado la Biblia es para que estemos equipados como cristianos. ¿Equipados para qué, hermanos? Para crecer. Hoy en día cualquier nutricionista te dice algo. Su salud depende mucho de su alimentación. Si usted se alimenta mal, va a tener mala salud. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces cuidemos la alimentación. ¿Cómo nos alimentamos? Pedro nos dice esto. ¿Cómo vamos a crecer? Tenemos que cuidar cómo alimentamos nuestra vida. ¿De qué alimentamos nuestra vida? ¿Qué metemos en la mente? 5 o 6 telenovelas todos los días, ¿verdad? 6 horas de Facebook en cosas que no van a ningún sitio, de páginas de internet, o metemos la palabra de Dios. ¿De qué te alimentas tú? Cuando estás desanimada y echas de menos a tu familia, cuando estás en ese momento bajo, ¿de qué te alimentas tú? ¿Con qué te consuelas tú? ¿Con qué le das a tu espíritu combustible para levantarte al día siguiente y no tirar la toalla? ¿Con qué? Porque, hermano, la palabra de Dios dice aquí, creced con la palabra de Dios. Y hay 4 verbos aquí, fíjate. El primero que dice es que Dios nos equipa a través de la enseñanza. Es decir, Él me muestra el camino, cómo caminar en Cristo, cómo hacer las cosas en la vida. Lo segundo, Él me redarguye, me reprende. Cuando me salgo del camino, Dios me corrige y me muestra dónde me caí en la zanja. Tercero, en la corrección, ¿verdad?, que tiene que ver con volver al camino correcto otra vez. ¿Sí? Dios nos trata así. Y lo cuarto es instruir. Me muestra cómo mantenerme firme, ¿no?, en el camino sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Así que la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Y lo quinto que hace la palabra de Dios para transformarnos es que ilumina nuestra mente. Salmo 119, versículo 130 dice, la enseñanza de tus palabras ilumina, lo hemos cantado, y hasta la gente sencilla las entiende. Es decir, Dios quiere ayudarte, querido, a que dejes de hacer decisiones erróneas. Algunos estáis aquí por causa de las decisiones erróneas que habéis hecho en la vida. Y ahora mismo estáis pagando consecuencias duras. Dios quiere que este libro te ayude a dejar de hacer malas decisiones o pobres decisiones o decisiones incorrectas que te van a afectar a ti, a tu matrimonio y a tus hijos. Y aprendas a hacer decisiones adecuadas. Eso es lo que significa que ilumina nuestra mente. Fíjate, en el Salmo 119, versículo 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. ¿Quién me dice cuál es el número del Salmo que habla del poder de la palabra de Dios? ¿Qué salmo es? Un salmo dedicado, todo el salmo entero, el salmo más largo de todos,
119. El Salmo 119 habla del poder y de las maravillas de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo en el grupo de hogar 6 métodos de meditación. ¿Cómo se llama el primer método que ya aprendimos y que hemos acabado con él? Por palabra, ¿no? Aprender a meditar por palabra, palabra por palabra. Muy bien. Bien, y hoy arrancamos, o ayer, depende de cada grupo cuando esté, con el segundo método, que es la visualización. ¿De acuerdo? Entonces, como algunos no han tenido grupo de hogar ayer porque hubo reunión unida, que sepas que es muy sencillo este método. El método de la visualización lo usamos con las historias de Jesús, ¿verdad? Entonces consiste simplemente que tú te imagines la escena, te lees 4, 5, 6 veces el texto, te imaginas la escena, por ejemplo, cuando Jesús sana a un leproso, te imaginas la escena y te metes en cada personaje. ¿Cómo se sintió Jesús cuando sanó a ese leproso? ¿Cómo se sentiría el leproso cuando fue sanado por Jesús? ¿Cómo se sentiría la gente que vio ese milagro? Y después hay que preguntarse con cuál de esos personajes yo me identifico. Entonces, fíjate una cosa, si tú quieres aprender a tomar decisiones correctas en la vida, desde la perspectiva de Dios, tienes que meditar la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Bien, ahora imagínense que este cuarto estuviera completamente oscuro, no hubiera nada de luz, ¿vale? Y alguien me da una linterna, no hay luz, no hay nada de luz, me dan una linterna. Ahora, si yo voy con la linterna apuntando, es una linterna limitada, mi pregunta es, ¿podría ver yo la zona de atrás con la linterna o no? La linterna, según voy andando, me va haciendo ver solamente un campo, ¿no? Un radio de 2 metros, 3 metros, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, en la medida que yo la medito, me va dando luz. Ahora, no me da la luz para 100 metros ni para 120 metros. Tengo que cantar, tengo que tomar decisiones en oración y en meditación para que Dios me vaya dando la dirección adecuada, la dirección correcta en cada paso que yo doy. Necesito orar y necesito comer cada día la palabra. ¿Para qué? Para ir tomando las decisiones correctas y que tenga la luz de Dios en mi mente, ¿verdad? Así es como funciona la palabra de Dios. Salmo 119, 18 dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. En sexto lugar, la palabra de Dios me transforma elevando mi estado de ánimo. Yo creo que en esta mañana aquí hay algunos que necesitan que el estado de ánimo se levante un poco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a lo mejor has venido esta mañana deprimido. Ya esta semana no te queda ni un duro, ¿verdad? Se gastaste todo, ¿verdad? Entonces estás preocupado por eso. Quizás estás con mal humor. Sientes que a nadie le importa, nadie te llamó esta semana, nadie te escribió esta semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, estás teniendo una fiesta de autocompasión contigo mismo. Te estás dando un banquete de autocompasión impresionante. Entonces, fíjate una cosa, cuando tú te desanimas, no necesitas simplemente un descanso para tomar café, necesitas un descanso con la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado este libro para animarnos, ¿verdad? Este libro, créemelo querido, es un elevador del estado de ánimo. Totalmente, ¿verdad? Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, la Biblia, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Tú sabes esto? Todo lo que está escrito aquí, todo, de Génesis a Apocalipsis, tiene un diseño, y es levantar tu estado de ánimo y darte esperanza. Ahora, yo me preguntaba esto, ¿por qué nos desanimamos? Yo nací en una tierra de mucho sol, me crié siempre con el sol y con el cielo azul. Después me fui a vivir a Madrid, y Madrid tiene igual, tiene cielo azul la mayor parte del tiempo, y de repente me pasa esto, me voy a vivir a Londres, que Londres tiene 90% de días nublados, lluvia, niebla y de todo, a duras penas se ve el Támesis. Y después me vengo a vivir a Bilbao, que es algo parecido. Entonces yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué me desanimo? ¿Porque el día está gris? Dicen que hay gente que se desanima porque el día está gris. No, perdona. Yo he aprendido una lección con esto, ¿verdad? Y es que nosotros nos desanimamos, escucha esto, cuando yo quiero. Tú tienes el poder para desanimarte o no desanimarte. Es tu decisión. No depende del tiempo ni de las nubes. Sí, yo sé que se ríen en esto, pero esto es profundo. Esto es profundo, ¿vale? Ahora piensa una cosa. El desánimo viene a tu vida cuando esto que está aquí arriba se llena de pensamientos negativos. Cuando
cabeza se llena de pensamientos negativos, te viene el desánimo. Entonces, ¿cómo nos quitamos el desánimo? Muy sencillo. Cuando yo decido no, me van a controlar los pensamientos negativos. Me van a controlar los pensamientos de la palabra de Dios. Ahora, ¿sentiré o no sentiré? Me da igual. Las emociones no me pueden gobernar. La palabra de Dios dice que todo vuestro ser, espíritu, la locomotora, el segundo vagón, alma, y el tercer vagón, cuerpo. Así es como Dios quiere que yo viva. Si tú eres hija de Dios, hijo de Dios, tienes que vivir así. Tu locomotora tiene que ser el espíritu, hermano, hermana. ¿Y el espíritu de qué se alimenta? De la palabra de Dios. Está nublado, me siento guay o desguay, o como me sienta, me da igual, ¿verdad? Porque yo no vivo de eso. Es el espíritu es la locomotora de mi vida. Y esto tiene mucho que ver para personas que han luchado con la depresión, porque esa es la cuestión, hermanos. La raíz de una depresión no está en las emociones. Las emociones están turbadas, la persona no come bien, la persona no duerme bien, sí, pero ¿dónde está la raíz del problema, queridos? La raíz del problema está en el espíritu, alma y cuerpo. Si mi espíritu y mi mente están llenos de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, de la verdad de Dios, escúchame bien, todas las mentiras del diablo que son mentiras, no sirvo, no valgo, no puedo, todo eso fuera. Lo que te causa el desánimo. Y Dios te va a dar la palabra verdadera, la verdad de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando se deprimió? Sal de la cueva, Elías. No, me han abandonado todos, aquí estoy yo solo y no hay nadie. Elías, sal de la cueva ya. Tengo un montón de gente que no ha doblado su rodilla y tengo un plan, tengo un proyecto, querido. El diablo te va a decir, no tienes futuro. El diablo te va a decir, tu vida no va a funcionar. El diablo te va a decir, tú eres un fracaso, y te lo va a decir todos los días si puede. Pero Dios te va a decir, tú vales mucho. Dios te va a decir, yo te amo, yo tengo un futuro para ti. Si estás luchando con esto, léete estos versículos, anótatelos. Jeremías 29 del 11 al 13. Cópiatelos, proclámalos, decláralos, grítalos, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Y no son para haceros mal, sino para daros una esperanza y un futuro. Si tú me buscares de todo corazón. ¿Sabes tú que las enfermedades mentales y la depresión es la enfermedad más importante en Europa? Sí. 29 del 11 al 13, Jeremías 29 del 11 al 13. La depresión, las enfermedades mentales es el gran problema de Europa, de un lugar con abundancia material. Hermanos, la palabra de Dios ha sido dada para elevar nuestro estado de ánimo. La próxima vez que te desanimes, que te sientas fatigado, que te quedes sin energía, que estés fuera de forma, ¿por qué no llegas a casa y en vez de poner la tele, te pones a leer la Biblia? Porque escucha una cosa, la palabra de Dios, Dios tiene el poder para cambiar y transformar tu vida. La televisión te puede decir qué tienes que hacer, pero te aseguro una cosa, la televisión no tiene el poder para que tú lo hagas, ¿verdad? La palabra de Dios eleva nuestro estado de ánimo. Por eso todos los días, como necesitas comer el pan, necesitas la palabra de Dios. Todos los días necesitas la palabra de Dios en tu vida. El Salmo 119, 114 dice, tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. La palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos da esperanza, ¿verdad? Y eso es algo tan poderoso y algo tan maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Si tú llega un momento en tu mente que empiezas a pensar, no tengo salida. No, hermano, tienes que meterte con la palabra. Porque esos son pensamientos del diablo, mentiras del diablo, que se han entrado aquí, se han quedado aquí, ¿verdad? Y tú empiezas a declarar por aquí lo que está aquí, ¿verdad? Tienes que echar eso fuera y meter la palabra de Dios, la verdad de Dios en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Y el séptimo aspecto que la palabra de Dios cambia es que libera todo mi potencial. Libera todo tu potencial. ¿Sabes por qué? La única persona que te ha creado es el que sabe tu potencial pleno. Ni tan siquiera tú sabes el potencial que tienes. Tus padres no saben todo tu potencial. Tu esposo o tu esposa tampoco lo sabe. Tus amigos tampoco saben tu potencial. Tu jefe no sabe tu potencial tampoco. Ni tan siquiera nosotros mismos a veces sabemos todas las cosas hermosas que hay dentro de nosotros. Pero Dios, que nos ha creado, sí sabe, ¿verdad?, cuál es nuestro potencial, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra de Dios, nos damos cuenta, empezamos a ver lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sabéis? En este momento que estamos viviendo en el mundo, mucha gente vive por las expectativas de los demás. Buscan la aprobación de los demás. ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Qué dijo este de mí? Y entran en el chisme.
¿verdad? En ese círculo de vivir del chisme, lo que dicen de mí, lo que piensan de mí, lo que pusieron en el Facebook, lo que no pusieron, la foto que pusieron y la que quitaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, lo único que les preocupa es eso, ¿qué piensan los demás de mí? A lo mejor tú has sido una persona limitada por las palabras de otros. Nosotros somos 3 hermanos. Mi hermana mayor nació muy bien, pero a los 16 meses tuvo un ataque de polio, minusválida, ¿verdad? Y aparte de ser minusválida y pasar en los hospitales así como 16 años, operación tras operación, mi padre en su dolor la decía, tú eres una inútil, ¿verdad? La ató con las palabras hasta los 18 años, hasta que ella conoció a Cristo. Y Cristo la desató. Y a lo mejor alguien te ató a ti, alguien que te rechazó, tu padre, tu madre, un profesor, un hermano, un novio, alguien te ató con las palabras. Y te dijo, nunca vas a triunfar en la vida, tú serás un fracaso. Te maldijo, hay personas que maldicen en voz alta. Los padres somos llamados a bendecir. Lo que estoy hablando es real, es muy real y ustedes lo saben. Eso pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Te hacen conjuros y todo lo demás. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, tú tienes que romper eso en el nombre de Jesús. Tú no puedes vivir bajo esas palabras de muerte que han puesto sobre ti, su familia, tus hijos, tu descendencia, quien sea. Tienes que romperlo en el nombre de Jesús para que Dios libere todo el potencial que en Cristo tú tienes. Recuérdate lo que te he dicho, si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, Él te ha dado una herencia. Has sido bendecido en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eres una persona amada, perdonada, redimida y aceptada en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y te digo algo, esas personas que te ataron mintieron, porque el único que tiene autoridad, escúchame bien esta mañana, para decir quién eres, cuánto vales y lo que puedes es Dios. El resto que lo diga es un mentiroso. Y te digo una cosa, no aceptes esas palabras. Tu vida ha sido dura, sí. ¿Has sufrido un montón? También. Quizás cuando tú no podías decir que no, abusaron de ti y supuestamente te fregaron tu vida para siempre. Supuestamente. Pero Dios te ha dado el poder para, a través de Cristo Jesús, romper eso. Y determinar que en Cristo Jesús tú tienes otro futuro. Tus hijos tienen otro futuro. Dios te ha dado un futuro, una esperanza, una herencia nueva en Cristo Jesús. Jesús dijo esto, Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El asunto, hermano, es que tú tienes que querer a través de la fe en Cristo Jesús salir de la cárcel. Porque hay personas que sí, estoy en la cárcel, pero bueno, como me dan televisión y comida todos los días, aquí me quedo, ¿verdad? El diablo nos entretiene y nos tiene ahí, sí, hermanos, atados por las palabras de maldición, atados por el pasado, atados por la culpa, ahí. Somos religiosos y venimos el domingo a la iglesia, sí, pero ahí estamos, en la cárcel. En la cárcel, queridos. Y Cristo no nos salvó para estar en la cárcel, Cristo nos salvó para vivir libres, transformados, cambiados, perdonados, libres de la culpa. Ahora déjenme que vaya terminando. ¿Te gustaría tener una vida transformada, ser una nueva persona, tener tu culpa completamente eliminada en tu vida, tu fe activada para que tengas confianza y valor en la vida, un crecimiento estimulado para que seas todo lo que Dios te ha destinado a ser, tu mente iluminada para que puedas tomar decisiones correctas en la vida y salgas del círculo en el cual te encuentras en este momento, un estado de ánimo elevado para que no vivas con la depresión y con los pensamientos deprimidos, ¿verdad? Depresivos. Y tu potencial liberado. ¿Hay alguien interesado en estas 7 cosas? Yo sí, hermanos.